No te desconectes. En breve por Miraflores TV Digital. Emprende Perú Magazine. Todos los martes, de 12 a 1 de la tarde. Solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Búscanos en todas nuestras redes sociales como Miraflores TV Digital. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Y visita nuestra página web www.miraflorestv.p y entérate de todo lo que tenemos para ti. Vamos a tener nuestro bloque médicos en consulta, nuevamente con la compañía de nuestro amigo Manuel Facundo, que nos acompaña el día de hoy. Hoy tenemos también un entrevistado, un profesional de la medicina, se trata del doctor Pedro Vázquez. Él es cirujano general, especialista en vesícula y hernias abdominales. Un tema importante porque, como se sabe, importante en el tema de salud es la prevención. Y muchas personas, la mayoría de personas, me incluyo, esperan tener una dolencia para ir al médico, cuando se puede hacer un trabajo de prevención y se evitan muchas molestias y a veces muchos gastos innecesarios. Así que de eso vamos a conversar con el doctor. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Manuel, bienvenido nuevamente a casa y sobre todo con este bloque médicos en consulta tan solicitado y tan visto, ¿no? Tenemos un invitado especial hoy día y ¿cuál sería la primera consulta que le haríamos al doctor? Claro que sí, ante todo muchas gracias por la invitación. De nuevo estamos aquí en casa, Miraflores TV, siempre abriendo las puertas a temas tan importantes como son el tema de médico, ¿no? ¿Quién de nosotros no ha sufrido dolores de diferentes partes de nuestro cuerpo? Y sobre todo en este caso que vamos a hablar un tema muy especial como es cálculos a la vesícula, son enfermedades a la vesícula. Nosotros, como tú muy bien lo dijiste, esperamos que nos duela recién para ir al médico, ¿no? Y a veces no lo asociamos porque esta enfermedad es una enfermedad que de repente te aparece de diferentes síntomas y por ahí te duele la espalda y de repente tú no lo puedes asociar. Qué mejor que está el doctor Pedro Vázquez para que nos indique, a ver, primeramente, qué función cumple la vesícula. ¿Es tan importante para nuestro organismo? Así es, Manuel. La vesícula cumple la función más importante es concentrar la bilis que es generada en el hígado, ¿no? Un órgano tan noble. Esa es su función básica nada más, en pequeñas cantidades, y luego de eso lo vierte al conducto principal que se llama colédoco hacia el intestino a través de ella, ¿no? Para que ayude a la digestión de las grasas. Ahí viene la pregunta de rigor, o sea, si es que se sufre de alguna enfermedad de la vesícula, ¿uno puede vivir sin vesícula? Por supuesto. La cirugía convencional o laparoscópica, que consiste en extraer la vesícula, que ya de por sí ya está enferma, y en 2 o 3 meses el hígado termina de cumplir la función al 100%, ¿no? Se encarga de cumplir toda esa función. Bueno, en estas épocas que nosotros estamos gozando de una buena economía, y por eso es que tenemos la visita de nuestros hermanos venezolanos, sobre todo por la gastronomía. Tengo varios conocidos, chicos que conozco, comienzan a comer comidas que son ricas, pero que a la vez en algún momento de repente no son tan saludables, hablamos de las grasas. Y ahí creo que es una de las causas, o qué otras causas pueden haber para que nuestro organismo, nuestra hígado comience a sufrir y sobre todo la vesícula comience a crear los cálculos vesiculares. Así es, justamente la incidencia y la prevalencia se ha incrementado importantemente a raíz de la ingesta de comida chatarra, ¿no? Denominada así. Por eso que en la costa incluso de nuestro país es más frecuente incluso. No, ya ni que se diga de Estados Unidos, por ejemplo, que ahí la prevalencia es más alta incluso, ¿no? Por el hecho de ingerir comida chatarra, ¿no? Una de la predisposición o de los factores más importantes actualmente es la ingesta de comida chatarra.
Sí, quiero saludar a todos nuestros amigos que nos siguen a través de Miraflores TV Digital. María José Miranda Carvajal nos indica de que nos está escuchando muy bien, así que desde aquí le pasamos la voz a nuestro amigo Daniel para que revise eso, nos escriben a través del chat. Un saludo para María José Miranda Carvajal. De hecho, la ingesta de comida chatarra, entonces, doctor, tiene mucho que ver con esto de los famosos cálculos biliares, ¿no? Y conversando antes de salir al aire me indicaba de que aquellas personas que ya le han detectado barro vesicular o que ya está formando cálculos, no hay forma de poder detener eso o expulsar esos cálculos, a diferencia, por ejemplo, de los cálculos al riñón, ¿no? Que a través de, bueno, chancapiedra y otras medicinas que dicen se puede ir pulverizando y eliminándolo. En el caso de la vesícula no pasa eso. Gracias por la pregunta, porque es la pregunta que la mayoría de pacientes hace, ¿no? Porque buscan la manera más fácil de solucionar su problema, pero desgraciadamente en el tratamiento de la vesícula biliar es la extracción definitiva de la misma, ¿no? No existe un tratamiento médico no quirúrgico para el tratamiento de esto, todos son quirúrgicos. Ahora, ¿qué ocurre con un paciente al que le han detectado ya cálculos en la vesícula y no tiene síntomas, es asintomático, pero él dice, antes que le venga el dolor, que lo operen? ¿Es posible eso? Efectivamente, no todos los cuadros de litiasis vesicular llegan a operarse. Ahora, pero ¿cómo el paciente llegó a la consulta? Justamente es porque tiene síntomas. Entonces, el paciente que ya acudió a la consulta es porque ya tiene síntomas y un diagnóstico ecográfico posteriormente. Entonces, ahí ya está indicada la cirugía porque es más probable de que el cuadro se vaya agravando posteriormente, ¿no? Ahora, si hay el tema de prevención y el paciente puede evitar la ingesta de comida grasa y no hacer que el cálculo quiera migrar hacia el conducto biliar, porque justamente eso, el dolor es porque el cálculo quiere migrar hacia la vía biliar, sea grande o sea chica. Ahí es donde empiezan los dolores. Entonces el paciente ya acude con ese diagnóstico. Y ahí hay esta pregunta que siempre se hace, ¿no? Pero bueno, pues sí me han detectado cálculos al vesícula, que se suelen decir en las redes sociales, pero bueno, no me la opero porque en realidad es chiquita, ¿no? Que espero que sea grande recién. Ya. O sea, y no sé si esté en lo cierto, que la chiquita es la menos peligrosa o cuál es ahí el diagnóstico. Bueno, gracias a mí por la pregunta. Todo lo contrario. Justamente la chiquita, por el diámetro que tiene, estamos hablando entre 3 a 5 milímetros, son las que migran hacia el conducto cístico, hacia la vía biliar. Esas son las más peligrosas, las chiquitas. Y las grandes, ya estamos hablando entre 10 milímetros, 15 milímetros. No son peligrosas, pero son dolorosas. Pero son dolorosas, sí. Por el tamañazo no pueden pasar, claro. Porque hacen más esfuerzo. ¿Y cuándo hacen más esfuerzo? Cuando la vesícula se contrae para ayudar con la digestión de la bilis. Ya no puede vertir el líquido biliar, no lo puede vertir hacia el conducto, entonces produce cólicos, pues, ¿no? Por eso que el paciente se queja y el dolor incluso llega hasta la espalda. Es increíble. Ese es donde que se confunde. Incluso del otro lado. Claro, eso es donde que se confunde como, no, tengo lumbalgia por ahí porque... Gastritis también. Gastritis. No, gastritis además es así, sí, pero... Claro. Sí, y comienzan a dirigirse irse de repente al médico. Aquí el punto principal, siento algunos síntomas, hay síntomas que puede identificar que sufrimos de vesícula. Sí, lo más común es el dolor en el lado derecho que se puede irradiar a la espalda y que a la vez también se puede irradiar al lado izquierdo, al lado, ¿no? Contralateral. Náuseas o cada vez que ingieren grasa, comida grasa, se siente un cólico, ¿no? Ya y poco a poco el paciente ya lo va identificando, no, ya se dan cuenta que es por la ingesta de comida grasa. Esos son los más comunes, ¿no? Ya no hablemos de la ictericia, que ya son cuadros más avanzados de la patología. Claro, un saludo a Yesenia Bedoya, que nos está siguiendo a través de Miraflores TV Digital de las redes, a Yasumín Casputín también, nuestra colaboradora, que también nos saluda. Es muy común esos cuadros de personas que tienen un cólico y tienen que ir de emergencia y detectan que es la vesícula y los tienen que operar de emergencia prácticamente, ¿no? Eso es inevitable para las personas que, digamos, ya tienen el cuadro desarrollado, ¿no? Mira, la recomendación que nosotros los cirujanos damos a los pacientes una vez que ya ingresan a la consulta por estos síntomas es que solucionen el problema, porque cuando ya van a la emergencia el cuadro está avanzado, complicado, al límite. ¿A qué me refiero? Al querer
el cálculo transgredir el conducto, la pared se hincha, se inflama. Entonces conforme se va inflamando más, se va congestionando más de sangre la pared. Entonces ya cuando uno entra en esos cuadros, la vesícula suele sangrar más de lo debido. Cauterizar, por más que te toma un tiempo, ¿no? Claro. Entonces, a veces dificulta la cirugía. Entonces es mejor ir oportunamente acudir al médico, ¿no? Ya, digamos esto de la inflamación, ¿y se corre riesgo de que pueda reventarse la vesícula en algún momento? Por ¿Ah, sí? supuesto. Más que todo en los pacientes diabéticos, que hay una incidencia más elevada en los pacientes diabéticos, justamente, pero justamente ellos son los que traen todas las complicaciones del libro los tiene el paciente diabético. Sobre todo porque tienen un detalle, que el paciente diabético, por ya tener una vasculopatía en las neuronas, o sea, no sienten mucho el dolor, no perciben mucho el dolor. Entonces, ellos generalmente, cuando ya les duele es porque ya está avanzado. Está al límite, ¿no? Está al límite. Le haces un examen de sangre, ves que todo está alterado, inclusive la glucosa, obviamente, ¿no? Los leucocitos, todo está alterado. No, ahí sí tienes que sí o sí tienes que extirpar la vesícula lo más pronto posible, porque el cuadro se agrava, ¿no? ¿Cómo una persona puede saber si tiene barro vesicular o yo cálculos a través de una ecografía, si no me equivoco? Gracias. Diagnóstico preciso. Claro, felizmente que ahora es el diagnóstico preciso, lo hace la ecografía. Antes no contábamos con eso, ahora hay en buenas manos la ecografía detecta, pues, ¿no? E incluso te mide el conducto biliar principal, que en este caso ya lo había mencionado, el colédoco, ¿no? Te hace una medición directa de si está ya un poco más dilatado, y quiere decir pues que ya un conductito ha pasado, ¿no? Y está obstruyendo la parte distal. Todo eso hace te mide el grosor de la vesícula cuando ya está enferma. Ya tú más o menos sabes si vas a... ¿no? Ya... Justo aprovechando todo eso, ¿y qué pasa? O sea, ¿qué pasa cuando ya el conducto ha pasado? ¿Y cuál es la complicación más severa ahí? Ahí ya estamos hablando de un cuadro de coledocolitiasis. ¿Qué quiere decir? Que el cálculo, el cálculo ya migró hacia el conducto biliar principal. Entonces se obstruye porque hay una válvula que está adyacente entre el colédoco principal y el intestino. Es una válvula que normalmente se abre y se cierra para que la bilis sea drenada, ¿no? Pero cuando está obstruido por el cálculo, toda la bilis que normalmente lo debe botar el intestino se va hacia la sangre, produce un cuadro que se llama ictericia, ¿no? Ya es una complicación ya. ¿Y eso que hace? Hay una especie de infección. Así es. Así como la bilis pasa hacia el torrente sanguíneo, esa bilis que no debería estar pasando hacia la parte, ¿no? Hacia la sangre, se puede llegar a formar un cuadro de colangitis, que eso ya es un cuadro severo ya, ¿no? Mucho más grave. Con alta mortalidad. Mucho grave. Quiero saludar a Astrid Jiménez, que nos está viendo también a través de Miraflores TV Digital. Joel Liscano Atencio nos pregunta, dice: saludo doctor, si no es operado a tiempo de la vesícula, ¿qué puede pasar? De alguna manera ya respondió la pregunta, ¿no? Que si no se opera a tiempo se puede crear un cuadro de infección generalizada en algunos casos, ¿no? Claro, pero está muy buena la pregunta, porque si nos vamos allá de la complicación y no se atiende a tiempo, hay una tasa de mortalidad, o sea, sí puede haber. Así es. Que está en relación más que todo a los que ya vienen pacientes con factores predisponentes, ¿no? Y le pregunto, no solo porque de repente estamos hablando de Lima, de las ciudades pobladas, pero hay sitios rurales que están alejados a cualquier centro médico. Claro. Y que a veces tratan de curarlo con medicinas naturales. Piensan que es un dolor abdominal cualquiera, ¿no? No les llega la información que de repente nosotros sí la tenemos, ¿no? Sí. Pero y si se llega a complicar y hay este tipo de infección y se revienta, o sea, el paciente sí puede morir. Sí. Por el tema de vesícula. Suele pasar. Justamente en esos lados alejados de nuestro país es donde están todas las complicaciones, inclusive la coledocolitiasis. Porque como no son tratados a tiempo, el cálculo migra. Produce todo, incluso ya hablamos un poco más, pancreatitis biliar, ¿no? Pancreatitis biliar. ¿Qué es la pancreatitis? Muy buena pregunta. Siempre escucho pancreatitis, pero yo no lo sé. ¿Qué es la pancreatitis? Lo que pasa es que el conducto principal biliar comparte un segmento de ese conducto, comparte un conducto común con el conducto que drena el líquido pancreático. Se llama el conducto de Wilson. Los dos comparten un solo conducto antes de llegar a la válvula que yo había mencionado. Entonces, cuando el cálculo migra hacia la parte distal del conducto biliar, obstruye prácticamente tanto la vía biliar como el conducto pancreático. Por eso que el líquido pancreático ya no es vertido hacia el intestino, sino igual
se estanca en el páncreas y eso hace una enfermedad, pues, ¿no? Catastrófica, ¿no? Claro. Pancreatitis. Entonces, importante, bueno, en el caso de la prevención, para aquellas personas, de alguna manera todos pueden desarrollar cálculos vesiculares, perdón, ¿no? Todas las personas están sujetas a eso. ¿Hay formas de poder, digamos, prevenir eso, digamos, algún tipo de alimentación, o es inevitable? Buena pregunta. Hay factores predisponentes. O sea, tú no puedes... temas raciales. El género es 3 veces más frecuente en mujeres que en varones. Mujeres en edad reproductiva. El uso de anticonceptivos. Pacientes diabéticos también. Ya, O sea, hay una carga genética que predispone. Y también una carga genética. Y también, ¿no? Hablemos de la carga familiar, ya. Si tú puedes prevenir el hecho de no ingerir tanto exceso de comida grasa, ¿no? Entonces, podrías evitar de que esa bilis se espese tanto y se haga barro, ¿no? Y luego se forme cálculo. Es la única manera. Pero no le puedes decir a las pacientes que no tengan hijos, que no usen anticonceptivos, claro. ¿No? O sea, todo eso no se puede prevenir. Por eso de alguna manera es inevitable. Pues, ¿no? En el tema racial no me quedó claro. ¿A qué se refiere con el tema racial? Que hay un tipo de raza predispuesta, claro, que es más sensible a sufrir. Así es. En Estados Unidos, principalmente, por ejemplo, por ejemplo en la región de Sudamérica, Perú y Chile es la región que más casos de litiasis vesicular tenemos. Wow, hay que tener mucho en cuenta. Sí, incluso eso, conforme va pasando la edad, la vesícula ya se vuelve también, se enferma por la misma edad, ¿no? Ya. Y justamente pacientes mayores de 60 años son los que tienen más, tú haces una ecografía y hablemos de más de un 50% de los casos tienen cálculos a la vesícula, ¿no? Entonces, la mayoría no tuvo síntomas, la mayoría no necesitó operarse, sí es cierto, pero los que tuvieron síntomas, que más aproximadamente significa que hace 20 años tuvieron ese problema, claro, ¿no? Entonces eso se ha ido formando, ¿no? Ahora, digamos, del porcentaje de la población, ¿qué porcentaje son los que tienen que, se les tiene que extirpar la vesícula? Digamos que de cada 100 personas, qué buena pregunta. ¿A cuántas se le...? La proporción es 2-1. 2-1. Uno no necesita operarse y los otros 2 sí. Wow, te salto la... Es que salto porque no dejamos de comer grasa. Estamos hablando de la población peruana, parece cuando se está diciendo. Así es. Incluso los chilenos ya están más asustados porque la incidencia de cáncer vesicular es más alta. Ellos sí tienen un factor, parece genético, y la incidencia en cámara ancha es 1%, ¿no? Por tener cálculos, ¿ah? Porque por pólipos todavía es alto, es menos del 10%, pero por cálculos, por el hecho de tener cálculos, 1%. Hablando de los pólipos, en la ecografía también detecta los pólipos, claro. Porque ahí tiene los mismos síntomas, ¿no? Prácticamente, mira, antes los pólipos vesiculares estaba descrito de que no producían síntomas, ¿no? ¿Ya? Pero ahora pues con el uso de la laparoscopía, el uso masivo diríamos así, tú entras, examinas la vesícula y ves que hay cambios inflamatorios en los cuadros de pólipos que antes no había, ¿no? Entonces parece que ya también... Y es un tema que hay que tenerlo en cuenta, estimados cibernautas, porque el pólipo puede ser un poco más complicado, más peligroso que los cálculos vesiculares, porque por determinado diámetro uno puede determinar si es cancerígeno o no. Así es. 6 a 8 milímetros ya indirectamente te podría decir de que podría melinizarse, pero esto es menos de 10% también para no asustar, ¿no? Para que no se asusten los pacientes, pero ya en ese tamaño de síntomas de que la vesícula tampoco ya no está cumpliendo su función debidamente, ¿no? Entonces es mejor extirparla. Claro, Gabriela Ferrer nos escribe, nos pregunta también, dice, doctor, al momento de una cirugía dicen que es mejor con la técnica laparoscópica. ¿Por qué? ¿Y se puede usar en todos los casos de extracción de vesícula? Es su pregunta de Gabriela Ferrer, a quien saludamos. Así es, el gol estándar actualmente es la cirugía laparoscópica, pero cuando el proceso está avanzado, hay signos muy avanzados de inflamación durante el acto operatorio, a veces uno le echa mano a la cirugía convencional, lo que normalmente llamamos nosotros convertimos la cirugía. Son pocos los casos, es cierto, pero hay veces... Por eso se le advierte al paciente, ¿no? Mira, si el cuadro está muy avanzado, tenemos que echarle mano al corte, ¿no?
Pero en más del 90% de los casos, ya la curva ha mejorado incluso, empiezas laparoscópica y terminas con la técnica laparoscópica, ¿no? Bien operado, ¿no? Bien, igual, porque las dos técnicas hacen lo mismo, finalmente, ¿no? Estipar la vesícula con su contenido. Puede ser cálculo, pólipo, pus, porque la bilis también, la vesícula también se llena de pus, ¿no? Claro, esto de la cirugía laparoscópica ya tiene mucho tiempo y entiendo que en los últimos años la medicina ha avanzado mucho respecto a esto, ¿no? De lo que era la cirugía laparoscópica. No sé cuánto tiempo tendrá la laparoscópica, 20 años. 20 años. ¿No? Y en esos 20 años ha tenido una evolución interesante. ¿No? O sea, mucha gente pues dudaba, decía, pero ¿cómo? Si no ponen dos tubitos y cómo eso, pensaba que era magia, ¿no? Sí. Pero ahora se sabe ya de que es quizás de la cirugía es la mejor. La mejor, así es. La mejor porque disminuye la estancia hospitalaria, el dolor, la tasa de incidencia de infección de las heridas operatorias, ¿no? Y el paciente formidablemente se reincorpora más rápido a sus actividades, ¿no? Puede ser el 7º o el 10º día donde saca los puntos, el paciente ya se va a trabajar, ¿no? Dependiendo de los casos también, ¿no? Perfecto, qué buen tema, hay muchos beneficios que tiene la cirugía laparoscópica. Recuerdo, para dar un ejemplo, y seguro que muchos se van a colgar de ejemplo porque en realidad les sucede a varios, en tiempos antiguos, yo estoy hablando del 95 más o menos, un familiar sufrió de esto, ¿no? Y yo le veo y él tiene pues una cicatriz que le quedó grandota, y sí demandó de mayor tiempo operatorio. Creo que el personal médico es mucho más numeroso. Creo que es más complicada la abierta que la cerrada, perdón, que la laparoscópica. Nos explica un poco más para que los oyentes, los cibernautas nos entiendan cómo funciona la cirugía laparoscópica, cómo puede ser más beneficiosa para el paciente. Ya. Es sencilla, relativamente, podríamos decir, porque empiezas a través del ombligo, haces una incisión, inyectas una determinada cantidad de gas, hace que el abdomen se distienda y todos los órganos se disecan mejor, con el gas nada más. O sea, como que hacen espacio. Que hacen espacio. En la cirugía convencional no, primero tienes que hacer todo el corte acá, y recién tú vas haciendo espacio, tienes que echarle gas a todo eso para llegar a la vesícula. Todo eso, ¿no? Bueno, es otra cosa. Y además tienes que tener varios aviones. Hay varios aviones. Los órganos son complicados sostener, pues son efectivamente, uno de delante arriba, otro de delante abajo. Y obviamente que, ¿no? A veces el espacio se hace cada vez más corto y hay pacientes, por ejemplo, obesas, ¿no? Y que tienen por ahí claro, grasa, y hacer todo el espacio, pero es complicado. Entonces, una vez que ya detectan la vesícula, 20 veces más incluso la imagen es mejor que en la laparoscópica, porque, aclaro, a todo esto, una vez que inyectas el gas, introduces una cámara de video y se ve todo, pero lo bueno de todo esto es que magnifica 20 veces más su imagen, 20 veces más. Claro. Entonces, como todo. Lateralmente introduces 2 pinzas más, a veces cuando ya está muy avanzado, una pincita más, de este grosor de herida nada más, y terminas extrayendo la vesícula. Y de acuerdo a lo que nos comentaba el doctor antes de entrar a cabina, salir al aire, que la operación no dura, en el peor de los casos, 1 hora. Así es, 1 hora. ¿No? O sea, estamos hablando de 30, 40 minutos. Así es, ¿no? Más la otra parte de la inducción anestésica, que también es importante. 1 hora aproximadamente, ¿no? ¿Y en cuánto tiempo ya estoy activo? ¿Ya me voy a mi casa o puedo hacer mis actividades? Actualmente igual, tanto avanzado, y el tema del dolor se puede manejar mejor, incluso que el paciente a las 6 horas se puede retirar a su casa. Cuando va en un momento adecuado, ¿no? Porque cuando va ya con signos inflamatorios avanzados, de repente se tenga que ver mínimo 1 día, ¿no? Claro, de hospitalizado. Digamos, pongamos en este escenario, la gente que trabaja en oficinas, de repente me hago un viernes la cirugía para el día, el lunes yo podría estar realizando mis actividades. Sí. Claro, o sea, prácticamente el fin de semana... No hay pretexto, Dieguito, creo que ya es hora, mi hermano. El fin de semana puedo aprovechar para descansar, ¿no? En caso no haya ninguna complicación. Si fin de semana, sí, ¿no? Manejo el dolor nada más. Si es un trabajo de oficina, la higiene también es muy importante, la dieta es muy importante, y además es una dieta ya trajinada, porque es la misma dieta que tienes que usar antes de la operación, baja en grasa. La prolongas por 3 meses más, y luego de eso y el tema de tomar quedas normal.
El de tomar líquido. Líquidos, claro, También líquidos te ayuda a prevenir, tibios, ¿no? También. Claro, Ya. o sea, ¿no? La ingesta de líquido siempre es bueno no solo para el riñón, sino creo Pero que líquido a estamos nivel hablando de general. agua, no. Agua. Tibios, claro. No, claro, tibio, Así claro. es. Qué bien, bueno, ya estamos cerrando la secuencia de médicos en consulta. Hoy nos ha acompañado el doctor Pedro Vázquez, que es médico cirujano, y un tema súper interesante que es el tema de la función de la vesícula, de las dolencias que produce la vesícula, cómo prevenir, cómo resolver el problema para aquellos que ya lo tienen declarado. Todo esto ha sido importante. Algo que desea agregar, doctor, como recomendación a todos. Muy importante decirle a los radioescuchas que acudan oportunamente a tratarse, no esperen el último momento. Es el único consejo sano que les puedo dar. O sea, ni bien tengan síntomas, ir al doctor. Para un adecuado diagnóstico y posterior un adecuado tratamiento también. Oportuno sobre todo, ¿no? Y sería bueno también, doctor, para los amigos que se han quedado enganchados con la entrevista y tienen consultas por ahí, ¿cómo lo pueden ubicar, contactar? Bueno, nos pueden contactar en la clínica Santa Beatriz, ¿no? Que queda en Jesús María, Ramón Andino 223, o a través de mi fanpage, ¿no? Doctor Pedro Vázquez. Pedro Vázquez, ahí está, Pedro ustedes Vázquez. pueden ingresar al Facebook, Pedro Vázquez, y Para la pregunta del caso. claro, a través del Messenger le pueden hacer algunas consultas al doctor, y si el doctor cree conveniente les brindará su teléfono también para consultas ya más Así es. personales, y a personas que quieran atenderse directamente con él, pueden coordinar directamente con el doctor Pedro Vázquez. Manuel. No, bueno, cada día aprendemos más. Así es. Este ha sido un buen tema. Hay varias preguntas que han quedado en el aire, pero gustoso, el doctor seguro que las sabrá responder. Pueden escribirlo por su fanpage, ya dijo él. Y bueno, por lo tanto, yo sí me voy a ir a tener una consulta para evaluación por unos pequeñitos. Una pequeña molestia, Achaques. los achaques ya. La edad, la gordura, ya estamos. Eso es importante y bueno, no debería decirlo yo porque yo tengo ya sobrepeso, pero importante cuidar la dieta, importante comer sano, ¿no? Cosas que ya todos sabemos pero no la aplicamos, ¿no? No la aplicamos, sabemos que hay que comer sano, pero la gente dice, no, solamente un sanguchito, no, que me voy al fried chicken para comer, ¿no? Comida chatarra, los turrones, ¿no? Entonces esa es la parte y en esto reitero que es fundamental la prevención para cualquier tipo de enfermedad en general, ¿no? La prevención. Personas que tienen pacientes, el doctor habló de la diabetes, por ejemplo, con las personas que tienen padre, abuelos, parientes con diabetes, la incidencia de que puedan ellos hacer diabetes es altísima, pues, ¿no? ¿Cuánto? 90% de que van a desarrollar diabetes, aquellos que tienen parientes cercanos. Claro, sí, es alta la... ¿No? Entonces tienen que tener mucho más cuidado, pues, ¿no? Entonces todos estos temas, importante la prevención. Entonces, bueno, estamos cerrando nuestro bloque médicos en consulta. Las gracias a Manuel Facundo que nos ha acompañado, que es el director de Médicos en Consulta y nos ha acompañado aquí en la entrevista, al doctor Pedro Vázquez. Ya saben, ubíquenlo en su Facebook como Pedro Vázquez para cualquier consulta. Y nos estamos viendo ya la próxima semana en Emprende Perú Magazine con otras secuencias que tenemos todos los días martes y jueves. Buenas tardes. Buenas tardes. Ingresa a tu cuenta de Facebook. Búscanos como Miraflores TV Digital y entérate de todo lo que tenemos para ti. Programas variados, conductores altamente profesionales, muchos premios. Interactúa con nosotros, comparte cada programa y recomienda Miraflores TV Digital, tu canal.